Micrófono. Otra vez, si tienen su Biblia, vayan a Primera de Juan. Y rapidito, Primera de Juan fue escrita para contestar la pregunta, ¿cómo el cristiano puede saber si está salvo? Y hay 3 exámenes que tenemos que pasar. Rápidamente, ¿cuáles son los 3 exámenes? Luz, amor y verdad. Ok, so ya hablamos sobre la luz. Ahora vamos a hablar sobre la verdad, caminando o andando en la verdad. Y después la última lección va a ser andando en la luz. Ahora, déjeme decirle algo. Yo he dado lecciones los sábados. Yo he hecho esto. Esta no es la primera vez que yo he hecho esto. Y después que uno come, es el tiempo más difícil durante el día. So, si se me comienzan a dar un poquito de sueño, se me pueden poner de pie, yo no me voy a insultar. Yo entiendo, después que uno come, uno lo que quiere es dormir un poquito, ¿ok? So, si se me comienzan a dormir, se me ponen de pie y así estamos aquí en la lección. Ok, vamos a hablar sobre esta idea de caminar en la verdad. Caminar en la verdad. Y pensemos en esto por un segundito. Nosotros aprendemos algo importante sobre la verdad cuando Juan lo hace, algo esencial para la salvación. De cierta manera, Juan está diciendo que la verdad es importante o que la verdad vale. Y esto es importante porque vivimos en una sociedad y especialmente en un mundo religioso donde la verdad no es importante. En otras palabras, tú tienes tu verdad y yo tengo la mía. Y a veces tú le tratas de enseñar la Biblia y ellos dicen, no, eso es como tú la ves, pero yo tengo mi manera de verlo. En otras palabras, la verdad no es importante. Pero yo quiero, y esto como introducción, a veces solamente en la área del cristianismo o de la religión, a veces uno piensa que la verdad no es importante, pero en otras áreas nosotros entendemos la importancia de la verdad. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes compran cosas orgánicas? Hoy hay tan gran énfasis en lo orgánico. ¿Sabe por qué? Porque la verdadera comida es que importante. Uno entiende, yo quiero comer comida orgánica porque es saludable. O por ejemplo, hoy en día se habla mucho sobre las noticias verdaderas. En otras palabras, hay muchas noticias falsas y uno quiere saber cuál es la verdadera. En la noticia nosotros decimos la verdad es importante. En la comida la verdadera o la orgánica, eso es importante. Pero a veces llegamos a la verdad o a las escrituras y decimos realmente no importa. Tú crees lo que tú creas y yo creo lo que yo creo. Y Juan dice, no es así. So vamos a hablar de 3 cosas en el Evangelio de Juan sobre la verdad. 3 cosas, ¿ok? Vamos a hablar sobre la fuente de la verdad, las amenazas a la verdad, y después vamos a ver la victoria de la verdad, ¿ok? So vamos a ver la fuente de la verdad, las amenazas a la verdad. Y por último vamos a ver la victoria que hay cuando nosotros permanecemos en la verdad. Vayan a Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 4. Finalmente llegamos al principio del libro. Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 4. Ahora, déjame darle un poquito de contexto aquí. En el tiempo de Juan, habían falsos maestros. Y realmente al cristiano se le estaba haciendo difícil saber
¿cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y para mí que Juan escribió este libro para que el cristiano sepa cuál es la verdad, quién es Jesucristo, cuál es el camino que ellos tienen que tomar. Es como que es cuando estamos conduciendo y hay mucha neblina, es difícil conducir. Y Juan escribió este libro para que la neblina se quitara y tú supieras qué camino caminar y cómo seguir la verdad. ¿Entendemos eso? Ok, so vamos a hablar de la fuente de la verdad. Primera de Juan, capítulo 1, y vamos a leer del 1 al 4. Del 1 al 4. Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 4. ¿Quién quiere leer? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ok, nota una palabra que se usa mucho en estos versículos. Usted ve, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado y palpamos con nuestra mano. Ahora, ¿qué es el lo? ¿Qué fue lo que ellos vieron? ¿Qué es lo que era desde el principio? ¿Quién? Jesús. ¿Y cómo sabemos eso? Nota lo que dice aquí. Tocante al verbo de ¿qué? De la vida. ¿En qué otro libro de la Biblia a Jesús se le llama el verbo? En Juan. Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Exactamente. Él está diciendo aquí, él está hablando de Jesús. Del 1 al 4 se trata de Jesús. Ahora, nota lo primero que aprendemos aquí. Acuérdense, estamos explorando la fuente de la verdad. Nota lo que él dice de Jesús. Lo que era desde qué. Desde el principio. Una de las cosas que Juan está enfatizando aquí es esto, de que Jesús y su verdad no era algo nuevo, sino era algo que era desde qué. Desde el principio, desde el principio. Piensen esto, muchas veces en nuestra búsqueda de la verdad tenemos que tener cuidado de lo nuevo. Una nueva enseñanza, un nuevo evangelio. ¿Sabe? Lo nuevo atrae, ¿no es así? Debe decirle a usted, si tú compras un jabón y el jabón lo pones nuevo, tú le pueden poner el mismo jabón, pero si pones nuevo afuera, ya todo el mundo lo quiere ¿qué? Comprar. A nosotros nos encanta lo nuevo, es atractivo, nos llama la atención. Pero él dice, Jesús no es algo nuevo, era lo que era desde qué. Desde el principio, en nuestra búsqueda de la verdad, no estemos buscando lo nuevo, el nuevo predicador, la nueva enseñanza, el nuevo evangelio. A veces, y como es la verdad, la verdadera verdad, es lo que siempre ha estado. ¿Me entienden? Ahora, ¿qué está enfatizando Juan aquí sobre Jesús y la experiencia que él tuvo con Jesús en el versículo 1? ¿Qué él está enfatizando en el versículo 1? Lo han visto. ¿Que lo han visto? ¿Qué más? ¿Lo hemos oído? ¿Qué más? Lo hemos contemplado y la idea ahí es como que lo vimos y hasta lo hemos ¿qué? Palpado, que la idea es que lo hemos tocado. Y nota, él enfatiza eso de nuevo en el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os ¿qué? Anunciamos. Una pregunta, a Juan, ¿le contaron sobre Jesús? A Juan, ¿él tuvo una visión de Jesús? ¿Él tuvo un sueño de Jesús? ¿Él tuvo un sentimiento en su corazón?
No, ¿qué está enfatizando Juan? Nosotros tuvimos con este hombre. Esto fue una experiencia verdadera, una experiencia real. Lo vimos, lo escuchamos, lo tocamos y lo vimos. No fue una visión, no fue un sueño, no fue un sentimiento en nuestro corazón. Déjeme decirle, hermano, cuando estemos buscando la verdad, la fuente de la verdad no está en visiones, en sueños, en un sentimiento en nuestro corazón. Todas esas cosas son muy subjetivas. En otras palabras, tú puedes tener un sueño y la otra persona puede tener ¿qué? Otro. Pero lo que Juan está escribiendo ahí fue algo concreto. Lo vimos, estuvimos con él, lo escuchamos. Juan está diciendo, oigan, lo que nosotros vimos fue real. ¿Entendimos eso? Hermano, déjeme decirle, tenemos que tener cuidado de sueños, de visiones, de sentimientos en nuestros corazones. Y yo entiendo, suena más atractivo. Piensa aquí, por ejemplo, si yo me paro aquí, y eso puede ser en cualquier lugar. Si yo me paro aquí y dice, vamos a leer Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. La gente dice, ya eso lo sabemos. Ahora, si yo le digo a ustedes, anoche yo tuve un sueño, ¿qué? Automáticamente, ¿qué pasa? ¿Todo el mundo qué? Cuenta el sueño. Eso. Pero el yo contarle un sueño no se compara con la realidad que tenemos aquí. ¿Entendemos eso? Hermano, tenemos que basar nuestra verdad no en cosas subjetivas como una visión o un sentimiento en mi corazón, porque yo siento que Dios quiere que yo haga eso. Puede ser que puede ser que ese sentimiento fue que anoche no dormiste muy bien. O comiste demasiada comida mexicana. Sí, o comiste, exactamente. Es algo muy subjetivo para que nosotros digamos, la eternidad es basada en eso. Juan dice, no, lo que yo te estoy escribiendo es algo real. ¿Entendimos eso? Ok, vamos a seguir leyendo. Ok, noten el versículo 3. Debe decirle, versículo 3, mi versículo favorito. Ok, nota lo que él dice, pero hay que leerlo bien. Lo que hemos visto y oídos, eso os que anunciamos. Juan dice, lo que nosotros vimos, lo anunciamos. Ahora, en el versículo 4, que ellos hicieron también, no solamente lo anunciaron, pero ¿qué más hicieron? Estas cosas os escribimos. Ellos lo vieron, lo experimentaron, lo anunciaron, pero también lo escribieron. ¿Para qué propósito? Nota para qué propósito. Para que también vosotros tengáis comunión ¿con quién? Con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, déjeme decirle, hay algo chocante en el versículo 3. No sé si tú pudiste verlo. ¿Para qué Juan anunció esta cosa? ¿Para que tengan comunión con quién? Con ellos primeramente. Con ellos primeramente. Y dice, y nuestra comunión es ¿con quién? Con Dios. Con el Padre. Ahora me decirle, si yo estuviera escribiendo Primera de Juan, yo lo hubiera escrito de esta manera. Debe decirle cómo yo lo hubiera escrito. Yo lo hubiera dicho, lo que hemos visto y oído, estos anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con el Padre y el Hijo, y nosotros tenemos comunión con ellos. Pero no fue así que Juan lo escribió. ¿Por qué Juan dice, para que ustedes tengan comunión con nosotros primero, y nuestra comunión es con el Padre? ¿Me entienden o no me entienden? Ok, sí. Porque no tenían comunión con otra gente, con gente que no... Agarra el micrófono ahí. Que no iban a tener comunión con personas que no creían que Jesús vino en la carne, que lo han visto, que lo han escuchado, que lo han pasado. Ok. Había una religión una secta en ese entonces que no creían que Jesús vino en la carne. Ok, pero yo quiero que piensen en esta idea. ¿Cómo nosotros
podemos tener comunión con Jesús? ¿Cuál es la única forma en que nosotros conocemos de Jesús? Sí. A través de la palabra escrita por los apóstoles y profetas. Exactamente. So, Juan está diciendo, nosotros vimos la verdad y la anunciamos y la escribimos. Y si tú crees esto, tú vas a tener comunión con nosotros, pero nuestra comunión es con el Padre. En otras palabras, Juan está diciendo que por medio de los escritos de Juan y de los otros apóstoles, o por medio de la prédica de ellos, nosotros podemos tener comunión con el verdadero Dios. Hermano, déjame decirle, nosotros no vimos a Jesús, nosotros no vimos su resurrección. La única manera que yo puedo tener una relación con ese verdadero Jesús es por medio de la ¿qué? De las escrituras. Si yo tengo una relación con un Cristo que no es el Cristo que fue revelado por medio de los apóstoles y ellos lo vieron, eso significa que el Cristo que yo tengo una relación no es el verdadero ¿qué? Cristo. ¿Me entienden o no me entienden? Hermano, déjeme decirle, ¿cuál es la fuente de la verdad? ¿Sabe qué Juan está diciendo aquí? La fuente de la verdad viene de los apóstoles. Nosotros lo vimos, nosotros lo experimentamos, nosotros lo escuchamos, Él se nos reveló a nosotros. Ahora, lo bueno es aquí que Él dice, tú puedes tener comunión con Él también, por medio de los escritos que nosotros tenemos. Hermano, si nosotros queremos saber lo que es verdad, el verdadero Jesús, la verdadera enseñanza, tenemos que escuchar los escritos de los apóstoles. Cuando lo escuchamos a ellos, sabemos quién es el verdadero Jesús y podemos tener una relación verdadera con Él. ¿Entendimos eso? Ahora, ¿cuál es la aplicación para nosotros aquí? ¿Cuánto tú estás leyendo? ¿Los escritos o los escritos? Gracias. Los escritos de los apóstoles. Honestamente, ¿cuánto tú estás leyendo la fuente de la verdad? Déjame decirte, si tú no estás diligentemente leyendo las escrituras, ¿sabes lo que va a pasar? Tú vas a pensar que estás teniendo una relación con un Cristo. Pero no es el Cristo de las escrituras. ¿Sabe qué pasa? Es el Cristo de tu propia ¿qué? Imaginación. ¿Sabe qué? Es cuando yo leo las escrituras y estoy en ella y veo el verdadero Cristo y veo las verdaderas enseñanzas, que yo digo, yo pensaba que Dios iba a hacer, yo pensaba que Dios pensaba esto, pero la realidad es otra. Ve, lo que yo pienso de Dios y la realidad son bien diferentes. Y mientras más tiempo yo me paso en esta palabra, más yo voy a conocer el verdadero Cristo y más yo voy a hacer las cosas que al verdadero Cristo le complace. ¿Entendimos eso, no? Un comentario. Esto da mucho a entender cuando leemos en Hechos 2, cuando la primera iglesia dice perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Amén, exactamente. Sí, exactamente. Entonces déjeme decirle, y quizás esto cualquier momento para decir esto. ¿Cuánto tiempo tú estás leyendo la Biblia? Déjeme decirle, si ustedes están leyendo menos de 15 minutos la Biblia en el día, tú no estás leyendo la Biblia. Es con honestidad que yo le estoy diciendo esto. Y quizá un poquito, pero 15 minutos no es suficiente. 5 minutos no es suficiente. Tú tienes que pasarte más tiempo en las escrituras, leyéndolas. Tú tienes que tener un plan de lectura donde tú te estás pasando tiempo en las escrituras. Muchas veces, ¿sabe cómo leemos la Biblia? A veces nos levantamos un día y decimos, ¿sabe qué? Yo quiero leer algo hoy. Déjame ver. Ok, primera de Juan capítulo 1, versículo 1. Y leemos eso. Y el próximo día, Mateo 1:1. O el próximo día, Isaías 42. La Biblia no fue dada así. ¿Sabe cómo fue dada la Biblia? Se fue dada Mateo. Lean a Mateo. Comenzando en el capítulo 1 y acabando en el capítulo 28. Y así ustedes van a poder aprender libros. Tenemos que leer más las escrituras. Tenemos que leerlas como fue dada para poder saber quién es el verdadero Cristo. So, déjeme decirle,
si usted está leyendo 15, te tiene que poner como meta media hora, aunque sea. Y yo sé lo que se va a significar eso. Se va a significar que hay que apagar la televisión y decir, yo no voy a ver este programa y yo voy a leer la Biblia por 15 minutos. Déjeme decirles, si ustedes son padres, lean con su familia esos 15 minutos o 30 minutos. Pero si no nos pasamos tiempo en la fuente de la verdad, no vamos a estar conectados con el verdadero Cristo. ¿Entendimos eso? Ok, vamos a hablar de las amenazas a la verdad. Vayan a 1 de Juan capítulo 4. Amenazas a la verdad. Vamos a leer del 1 al 6. Amenazas a la verdad. Del 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hasta el 6. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ok, gracias. Ok, so en el versículo 1 vemos una de las amenazas para la verdad. ¿Y cuál es una de las amenazas para la verdad? Los falsos profetas. Los falsos profetas o los falsos maestros. Juan nos dice, amado, no creéis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque, nota lo que él dice, muchos falsos profetas han salido en el mundo. Déjame decirle, hermano, una de las razones por la cual nosotros tenemos que estar en la fuente de la verdad es porque hay muchos falsos profetas o falsos maestros que están en el mundo. Ahora, noten el versículo 1. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en contra de los falsos maestros o falsos profetas? ¿Cuál debe ser nuestra actitud o cuál es la reacción o el consejo que Juan da? ¿Cuál es que él dice? ¿Qué él dice? Probar los espíritus. Ahora, déme ayudarlo con esto. En Juan, y lo vimos aquí, hay una conexión entre espíritu y enseñanza. Por ejemplo, ¿se acuerdan lo que él dice? Todo espíritu que confiesa. El espíritu es como la enseñanza y la confesión es cuando ellos la enseñan. ¿Ok? Nota aquí, él dice, probad todo espíritu. Yo quiero que pensemos en esa actitud por un segundito, porque yo pienso que esa es la actitud perfecta en contra del hecho de que hay muchos falsos maestros. Piensen, por ejemplo, el probar los espíritus cuida al cristiano, y esta es una palabra difícil para mí en español, pero en inglés se dice el cristiano no debe ser gullible o creíble, o la idea aquí es que cree todo, que lo cree todo bueno. En otra palabra, el cristiano no debe ser una persona que asume porque alguien tenga un púlpito hablando de Dios significa que lo que ellos están diciendo es que verdad. Si hay muchos falsos profetas, eso significa de que van a haber personas que se paren en un púlpito y van a enseñar, y lo que ellos están enseñando es que falso. Eso no está aquí. Si tú eres una persona así, que lo créelo todo, como que a veces crees sin evidencia, Juan te dice a ti, prueba los espíritus. Tú tienes que probar lo que ellos están diciendo. Pero segundo, hay otro extremo con el cual eso no ayuda. A veces los cristianos pueden ser muy mente cerrada.
no sé si me voy a explicar. A veces el cristiano no escucha nada porque dice, no, ese quizás es un falso ¿qué? Maestro, ese quizás es un falso maestro, ese quizás, y a veces están tan cerrados, pero él no dice que seamos cerrados, él no dice que ¿qué? Que probemos los espíritus. En otra palabra, escucha lo que se está diciendo y pruébalo a ver si son de Dios o si son del mundo. ¿Entendemos eso? Ahora aquí, cuando el cristiano prueba los espíritus, eso lo ayuda a él a tener la mayor influencia en el mundo. Porque la persona que lo cree todo, el crédulo, el gullible, esa persona nunca llega a tener la verdad y por eso no ayuda a nadie. Pero el que es de mente cerrada nunca escucha a nadie y por eso no tiene influencia. Pero la persona que está dispuesto a decir, a probar a los espíritus, a decir, yo te voy a escuchar, vamos a probarlo con las escrituras, esa persona va a poder ayudar a otros a salir de la falsedad. ¿Entendimos eso? Ahora, la pregunta es, ¿cómo? Ya hablamos de nuestra actitud, pero ¿cómo reconocerlo a ello? Cuando nosotros escuchamos una enseñanza, ¿qué Juan nos dice qué es lo que nosotros estamos buscando? Por ejemplo, en el versículo 1, ¿qué debemos estar buscando nosotros? ¿Probar los espíritus? ¿Ah? Estamos buscando la verdad. La verdad, pero ¿cómo él lo pone? Probar los espíritus si son de quién? De Dios. De Dios. Nótese énfasis en el texto a Dios. En esto conocemos el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Hijitos, vosotros sois de Dios. Hay un gran énfasis en la palabra de Dios. Porque piensen esto, hermano. Cuando nosotros estamos escuchando una enseñanza, ¿qué es lo que realmente nosotros queremos escuchar? ¿Lo que viene de quién? De Dios. De Dios. ¿Esa es siempre nuestra actitud? A veces nosotros estamos escuchando una enseñanza, a ver si nos gusta, ¿verdad? Y si nos gusta, esa fue una buena enseñanza. Pero ¿qué importa si nos gusta o no? La pregunta es si viene de qué, de Dios o no. Y si viene de Dios, si me gusta bien, pero si no me gusta tengo que aceptarla como quiera, porque es de quién, es de Dios. O a veces cuando estamos escuchando una enseñanza, estamos pensando, wow, ¿me entretuvo o no me entretuvo? ¿Qué importa si me entretuvo o no me entretuvo? Lo que importa es si esa enseñanza es de quién, de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, si la verdad viene de Dios. ¿Entendimos eso? Ok, ¿cómo nosotros probamos al falso maestro? Note el versículo 2 y 3. ¿Cómo debemos juzgar nosotros al falso maestro? ¿En base a qué? Confesar si Jesucristo ha venido en la carne o no. Sí, en base a lo que confiesa o en base a su enseñanza. En otra palabra, nosotros juzgamos al falso maestro por sus enseñanzas, no por qué tan carismático es, o qué tan popular es, o cuánto sonríe, o cómo me hace sentir. Él dijo, no, tú tienes que chequear o analizar lo que ellos están confesando. Si lo que ellos confiesan es en base a lo que Dios ha enseñado, un buen maestro. Pero si no es así. Es más, nota, ¿por qué no podemos nosotros usar la popularidad como base para juzgar al maestro? ¿Qué nos dice el versículo 5? ¿Qué nos dice el versículo 5? Son del mundo. Ellos son del mundo, que significa que los falsos maestros van a ser lo más que Mundanos. es decir, lo más mundano y lo más populares, porque el mundo lo
va a escuchar a ellos. So, tenemos que juzgar al maestro en base a sus enseñanzas. No qué simpático es, ni cuánto se ríe, ni qué tan duro habla, ni cuánto... No. ¿Qué está enseñando? Y si es basado en las escrituras. ¿Entendimos eso? Ahora, nota algo que me encanta de este texto aquí. Noten 4, 5 y 6. Y aquí vamos a aprender algo. Nota. En el versículo 4, él dice, hijitos, vosotros sois de... En el 5, él dice, ¿quiénes? ¿Vosotros o...? En el 5, él dice, ¿qué? Ellos. Y en el 6 él dice ¿quiénes? Nosotros. So, en el 4 él se está refiriendo a los cristianos. Vosotros sois de Dios. En el 5 él se está refiriendo ¿a quién? ¿Ah? A los falsos maestros. Ellos son del mundo. Y en el 6 él se está refiriendo ¿a quiénes? A los apóstoles. Y nota lo que él dice. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de ¿qué? Del error. ¿Sabe lo que Juan está diciendo aquí? ¿Tú quieres saber quién es un falso maestro, no? Ellos escuchan a los apóstoles. Si ellos escuchan a los apóstoles, ese es el espíritu de verdad. Pero si no lo escuchan, es el espíritu del error. Me encanta esa idea. Los apóstoles deben ser la manera en que nosotros medimos a todos los maestros. Pregunto comentario en esa parte. Yo pienso que el versículo 6, yo pienso que la idea ahí es, si nosotros escuchamos las enseñanzas de los apóstoles, si hay maestros presentemente que escuchan a los apóstoles, se envasan en las escrituras, esos son verdaderos maestros. Yo busco el manejar. Sí. Yo pienso que es importante en ese momento de decirle, ok, ¿tú has leído la Biblia? Porque a veces ellos pueden decir cosas, pero hay que hacerle preguntas a ellos sobre lo que ellos quieren decir. A veces ellos dicen, no, porque la Biblia hay muchísimas versiones de ella. Y uno dice, ok, ¿tú la has leído las diferentes versiones? Y tú te has dado cuenta. Y a veces ellos dicen, no, porque y la mayoría de ellos no la han leído. A veces uno decirle, yo he leído diferentes versiones y la mayoría de ellos dicen lo mismo, usando diferentes palabras. ¿Sabes? Que a veces es bueno cuestionar. Ellos a veces están diciendo algo que escucharon en YouTube. ¿Tú me entiendes? Y a veces uno tiene que cuestionarlo y decir, ¿qué tú quieres decir con eso? O a veces, por ejemplo, ellos dicen, la Biblia fue escrita por los hombres. Y yo le he dicho, y a veces uno tiene que preguntarle, ¿y cómo tú sabes eso? Y ayudarlo a ellos, a qué es lo que realmente están preguntando a ellos. Pero lo más importante es tomarlo a ellos y decir, vamos a comenzar a leer la Biblia. Y la Biblia es que nos va a ayudar a encontrar lo que es la verdad, el verdadero cristianismo, la verdadera iglesia. ¿Sí? Ok, vamos a hablar de otra amenaza a la verdad, y es la reacción excesiva. La reacción excesiva. Ahora, déjeme decirle, algunos caen en la mentira o en la falsedad por falsos maestros. Otros caen en la falsedad porque reaccionan a algo que ellos están viendo, a una enseñanza. Déjeme ayudarle con esto. Esto lo podemos ver comparando dos libros. Vayan a Segunda de Juan. Ahora, Segunda de Juan se encuentra después de Primera de Juan. Ok, ahora, Segunda de Juan más tiene un capítulo. Y ahora, déjeme darle un poquito de contexto, un contexto. En Segunda de Juan hay falsos maestros que están yendo por diferentes lugares. Y porque hay falsos maestros, Juan enseña esto. Juan capítulo 2, 10 y 11. Vamos a ver lo que él enseña aquí. Dale, hermano. Si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibas. No la recibes en casa ni le digas bienvenido. Porque el que le dice
bienvenido participa en sus malas obras. Ok, so él dice, si alguien viene y no trae la verdadera doctrina, que él dice, no lo reciba ¿qué? En casa. En casa, ni le diga que bienvenido. Lo que él está diciendo aquí es, tú no puedes ser hospitalario a una persona que está enseñando ¿qué? La falsedad. Falsa doctrina. So, en segunda de Juan es el énfasis. No sea hospitalario a la persona que está enseñando falsa doctrina. En tercera de Juan, ahora me voy a tercera de Juan, vamos a ver cómo algunos cristianos que han hecho con esta enseñanza. Nota aquí, tercera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Amado, finalmente te conduces. No, cuando prestas- fielmente, sorry. Perdón, fielmente, gracias. Te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, y especialmente a los desconocidos, 6 también. los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Ok, so nota aquí. En tercera de Juan, él le escribe a este hombre diciéndole, tú has hecho un buen trabajo dándole hospitalidad a los hombres que han ¿qué? Que están ¿qué? Predicando el evangelio. Ahora, ¿por qué él le tiene que decir eso a él? Porque mira lo que está pasando en el versículo 10. Nota lo que está pasando en el versículo 10, hermano. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. So, Diótrefes, ¿sabe lo que él está haciendo? Él le ha dicho a los hermanos, él le ha dicho a ellos, tú no puedes recibir a ningún ¿qué? Ningún hermano. A ningún hermano. Nota aquí. Juan enseñó, no reciba a los falsos ¿qué? Maestros, no le dé hospitalidad. Pero en tercera de Juan, Diófetris, para proteger a la iglesia, me imagino que está diciendo, no reciban a ningún ¿qué? A ningún hermano. ¿Ven cómo rápidamente uno puede ir de un extremo a qué? Al otro. ¿Ve? Había un extremo. Quizá muchas personas estaban dando hospitalidad a lo que hasta lo que eran falsos ¿qué? Maestro, y él le dice, tú no puedes hacer eso. Pero se fueron a otro extremo hasta el punto que ya no están dando ¿qué? Hospitalidad. Hermano, déjeme decirle, esto es algo bien común en la historia, donde la gente se va de un extremo a otro. Es como que ellos ven una falsedad y se van a otra que también es ¿qué? Que también es falsa. Déjame darle dos ejemplos rapiditos de cosas que yo he visto. A veces nosotros reaccionamos excesivamente a la religión de nuestros padres. Déjame explicarle. Quizás la religión de nuestros padres era muy organizada, muy estricta, llenas de rituales y de reglas, y ese era el gran énfasis. ¿Sabe qué nosotros hacemos? Decimos, eso no puede ser la verdad. Eso fue muy estricto, muy organizado, y reaccionamos a otra manera donde decimos los rituales y las reglas no son ¿qué? No son importantes. ¿Y sabe lo que pasa? Nos vamos de un extremo y de una falsedad a ¿qué? A otra. O por ejemplo, a veces reaccionamos a la religión de la antigua generación. Quizás las personas mayores, la adoración no tenía vida, no tenía emoción, no tenía corazón, no había ningún ánimo, y uno reacciona al otro lado. Y ahora la oración, y buscamos un tipo de adoración donde no hay organización, nada más es entretenimiento. Ve, tenemos que tener cuidado de no irnos de un extremo a ¿qué? A otro. ¿Tú me entiendes? Porque la iglesia que yo iba no mostraba ningún entusiasmo. No significa que la verdadera es la que hace más bulla.
No, tenemos que buscar qué es lo que la Escritura enseña y hacer lo que la Biblia enseña. ¿Me entienden o no me entienden? Ok, so déme darle una aplicación. Yo pienso que hemos reaccionado, quizás no aquí, yo no conozco la congregación de aquí, pero yo pienso, esto es algo que yo veo, quizás hemos reaccionado excesivamente al mundo religioso y su entretenimiento en la adoración, hasta el punto que hoy en día no queremos mostrar ninguna emoción. Hoy en día, déjeme decirle, en la iglesia no queremos ni decir amén. Y si hay un hermano que dice amén y está mostrando mucho entusiasmo, decimos, este hermano es como en medio pentecostal. ¿Qué está pasando aquí? No es así. En las Escrituras vemos emoción. En las Escrituras vemos amén. Y tenemos que mostrar emoción. Y no porque el mundo religioso está con entretenimiento y con bulla, significa que nosotros nada más podemos cantar calladito. Muy poquito. No quiero alzar mucho la voz porque... No. Tenemos que mostrar más emociones en nuestra adoración. Déjeme decirle, yo pienso que nuestra adoración impactara más si nosotros mostráramos más atención y entusiasmo en las cosas que estamos haciendo. No reaccionemos excesivamente por lo que vemos en el mundo. ¿Entendimos eso? No sé si ustedes tienen otro ejemplo. Yo sé, no sé, Garner, si usted tiene otro ejemplo. Yo les digo amén, pero no soy medio Sí. Ok, so vamos a hablar finalmente de la victoria que hay en la verdad. Vamos a ir a dos textos aquí. Vamos a ir a uno. Primera de Juan 5, 4 y 5. La victoria que se encuentra cuando hay en la verdad. Ok. Cuando estamos en la verdad, ¿qué pasa? Primera de Juan capítulo 5 y vamos a leer 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ok, so nota lo que llama, los que están en la verdad, los que tienen fe, son las personas que van a vencer el ¿qué? El mundo. Ahora, vamos a conectar ese texto con Primera de Juan capítulo 2, 15 y 16. ¿Qué Juan quiere decir cuando él dice que el que tiene fe, el que cree, vence al mundo? Vamos a ver, que el mundo, ¿qué es lo que está en el mundo? Primera de Juan 2, 15 y 16. 15 y 16. No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo, sino si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ok, a mí me encanta conectar esos dos textos, porque cuando él dice que el que cree, el que está en la verdad, va a conquistar el mundo, ¿de qué él está hablando en el mundo? Él está hablando del versículo 16. Todo lo que hay en el mundo, el deseo de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué no está diciendo Juan en Primera de Juan 5, 4 al 5? Que el que está en la verdad, el que cree, va a poder conquistar el pecado del mundo. Debe decir, hermano, nuestra doctrina, lo que nosotros creemos y enseñamos, afecta cómo vivimos. Si nosotros creemos falsa doctrina, vamos a vivir de una manera falsa. Pero si creemos verdadera doctrina, vamos a poder vencer al mundo. Déjeme darle una ilustración. Ustedes conocen la falsa doctrina: una vez salvo, siempre salvo. Ahora, esa doctrina promueve el pecado. Yo me acuerdo que yo estaba escuchando a un hombre que se llamaba Timothy Keller. Él es un maestro allá él es una persona que enseña en la ciudad de Nueva York. Y Timothy Keller es un maestro que enseña y cree: una vez salvo, siempre salvo. Y él estaba dando una entrevista donde él estaba diciendo que los pecados sexuales
él nota que el pecado sexual en la iglesia es una de las cosas más común que impide que la iglesia crezca hoy en día. Eso a él le preguntaron y esa fue la respuesta que él decía. Nosotros en la iglesia de nosotros allá en West Harlem conocimos a una pareja, conociendo una pareja que salió de la iglesia de Timothy Keller, una iglesia presbiteria. Y uno de los problemas fundamentales que ellos tenían era que estaban en el pecado. Vivían juntos. Y estaba causando muchos problemas por encima de que no estaba correcto que ellos estuvieran ahí. Pero lo más difícil para ayudarlo a ellos fue quitarle el concepto de la mente de que ellos pudieran estar viviendo así y estar bien con Dios, porque ellos pensaban, no, ya nosotros somos salvos, no importa si vivimos juntos o no vivimos juntos, está bien. Ve la conexión. Timothy Keller, que enseñaba esta falsa doctrina, no pudo ver la conexión entre falsa doctrina y falsa manera de vivir. Fue por esa falsa doctrina que en la iglesia de él el problema de la sexualidad era un problema tan grande. Y hermano, esto es lo que yo quiero enfatizar. ¿Por qué la verdad es importante? La verdad es importante porque cuando creemos y practicamos la verdad, eso va a tener consecuencias infinitas en nuestra vida. Es cuando conocemos la verdad y practicamos la verdad que nosotros vamos a poder conquistar el pecado en nuestra vida. ¿Y qué bendición es esa realmente? Piensen en eso. Por ejemplo, en esta lista, en 1 de Juan 2:16. Piense, por ejemplo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, él es conociendo la verdad que nos ayuda a conquistar los deseos de la carne, el pecado sexual. Es cuando entendemos que Dios es un Dios santo y que la santidad es importante, que yo me voy a alejar de ese pecado. O por ejemplo, piensen en la otra, 2:16. Los deseos de ¿qué? De los ojos. Por ejemplo, la avaricia es uno de los deseos de los ojos. Es cuando yo entiendo que yo soy una criatura eterna, creada para Dios, que yo voy a dejar toda la cosa del mundo atrás. O ¿qué de la última? La vanagloria de la vida. Es cuando yo creo y entiendo que Dios es el Dios del universo, que yo comienzo a pensar y entender que yo no soy el centro del universo. ¿Usted entiende? Cuando nosotros creemos la verdad, eso nos ayuda a conquistar, a conquistar el pecado. Última ilustración y aquí se acabó Yo estoy estudiando con dos jóvenes y ellos no son cristianos, ellos se llaman cristianos, van a otra iglesia y los dos quieren estudiar la Biblia mucho, bien entusiasmados sobre eso. Y la semana, nosotros estamos estudiando el libro de Romanos y la semana pasada me están hablando de sus problemas con la pureza sexual. Me están hablando y uno de ellos me está hablando a mí sobre no, porque hay que sentir, y cuando Dios y todo es como yo estoy en este problema, pero Dios me va a sacar y Él va a hacer algo. Y yo lo cogí a los dos muchachos. Ellos son más jóvenes que yo, son un poquito más fácil de hacer porque tienen 21 años. Y yo le dije, ¿sabe cuál es el problema aquí? Que Dios ha dado medicina para este problema y ustedes no la están cogiendo, no la están tomando la medicina. Y yo comencé en un texto en 1 de Corintios 6 y comenzamos a hablar sobre eso y sobre la medicina que Dios aplica para esas cosas. Y después ellos dijeron, no, pues Dios quiere que nosotros salgamos de eso ahora mismo. Pero ve, cuando uno conoce la verdad,
Eso nos ayuda a conquistar el pecado en nuestra vida. Pero cuando estamos en la falsedad, en cosas subjetivas, hay no un sentimiento, eso nos va a dejar que continuemos en el pecado. Conozcamos la verdad, practiquemos la verdad y tú vas a tener una vida victoriosa en Jesucristo. Amén. Amén.